Den Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para fortalecer el idioma español. Este es un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que se transmite gracias a la producción de Canal 10. Saludamos a todos los televidentes que están pendientes de cada uno de los segmentos de este programa y también los invitamos a no perderse ninguno de ellos, ya que uno de los propósitos es contribuir al uso y manejo adecuado del español como lengua materna. Damos paso a uno de los primeros segmentos del programa, Taller de la Palabra, que es moderado por el profesor Éter Núñez y mi persona. Hola. Hola, profesora Maura. Agradecemos nuevamente a nuestros televidentes la fiel sintonía de este segmento, Taller de la Palabra. Lo novedoso de este segmento es que damos el tratamiento metodológico para el desarrollo de las habilidades comunicativas, como hablar, escribir, leer y escuchar. Lo interesante de hoy es que vamos a dar continuidad al tema que tratamos en el programa anterior. Así es. Y específicamente era la velocidad lectora y la fluidez, la velocidad y la fluidez lectora. Y recordando un poco, teníamos el video de Kendra, niña de 9 años, de tercer grado, del Centro de Investigación e Innovación Educativa. Es interesante cómo estas dos habilidades están asociadas a la comprensión de la lectura. Hoy vamos a ver en pantalla dos videos. Estas estudiantes cursan el 6º grado y el 9º grado. Entonces, a continuación, mandamos a ver estos videos para que después los podamos analizar conforme a todos los aspectos que estuvimos hablando, que tiene que ver cómo se hace el promedio de la velocidad de la lectura y también qué aspectos nos dice esa rúbrica cuando el estudiante se aleja o se acerca a ese estándar. Veamos a continuación. Mi nombre es Ana María Solórzano, estoy en 6º grado, tengo 12 años y hoy les voy a leer un fragmento del libro Las aventuras de Brócoli, de la autora Ana Pérez Saldívar y de la editorial Santillana. ¿Me ves? Estoy aquí abajo, en este cajoncito de madera en la tienda de Don Tomás. Aquí vivo. Bueno, en realidad no vivo aquí. Ninguno de los que estamos aquí vivimos aquí. Más bien estamos de paso, aunque la mayoría consideramos esta tienda como nuestra segunda casa. La primera, claro, fue el campo. Todo el mundo conoce el campo. Voy a presentarme. Mi nombre es Brócoli. Creo que con ese nombre ya se puede imaginar quién soy. Correcto. Soy un brócoli, sí, lindo y único en mis formas, como dicen mis papás. Pero también soy uno de esos vegetales con los que la gente no sabe muy bien qué hacer. A lo largo del día escucho muchas conversaciones en las que un dedo me señala y pregunta, ¿y tú? ¿Quién eres? Para mi desgracia la conversación continúa con comentarios como este. ¿Cómo se come? Pero lo peor es cuando alguien que espera en la cola para pagar me mira a los ojos, pone cara de pena y dice, ¿se cuece con agua en sopa? ¿En sopa? ¡Qué insulto! Es cierto que me puedes comer en sopa, pero soy delicioso de 1000 maneras. En fin, ya hablaré de mí, pero ahora de lo que realmente quiero hablarles es de mis compañeros de la tienda. La verdad es que de no haber vivido aquí en la tienda, no habría conocido a muchos de los personajes de los que les voy a contar y de sus grandes cualidades. Los lunes la tienda se llena de todos nosotros, las frutas y las verduras. Las primeras llegan generalmente silenciosas y todavía medio dormidas. Don Tomás suele colocarlas cerca de la puerta, según dice, para que respiren aire puro. El resto llega en atractivas camionetas que humean y hacen mucho ruido, blancas, azules, con letras, con caras, con símbolos. De muchas de ellas se bajan las fritis. Con ese nombre exótico se presentan nada más y nada menos que un grupito de frituras impecables. Siempre vestidas a la moda, chicas de ciudad.
pero tengo que reconocer que verlas entrar es de lo más divertido del día. Nunca pasan desapercibidas. Sus empaques hechos a la medida con materiales brillantes que parecen espaciales. Su ruido de platillos y su purpurina me encantan. Eso sí, son presumidas y se mueven como si la tienda fuese suya. Nos miran a los ojos de los demás con mala cara. Ellas son las que ocupan el resto de la tienda. Eso significa una estantería completa. Bien, hemos visto el video de Ana Solórzano, estudiante de 6º grado, donde el profesor va a dar una explicación cómo estuvo la velocidad de la lectura de esta estudiante. Bueno, a Ana le dimos un texto de 412 palabras. Sí. Ella se tardó aproximadamente 120 segundos. ¿Cómo hicimos el cálculo? Bueno, al igual que en el caso de Kendra, aplicamos una fórmula. ¿Qué fue lo que hicimos? Esas 420 palabras las dividimos en la cantidad de segundos que Ana se tardó. Si ustedes se acuerdan, eran 2 minutos. Y esto significa que son 120 segundos. Dividimos entonces, ella tardó exactamente 2 minutos 40 segundos. Esto significa que se tardó 160 segundos. Recordemos que ella leyó 412 palabras. Esas 412 palabras las vamos a dividir entre 160 y ese total lo vamos a multiplicar por 60. En pantalla vemos la fórmula para realizar el cálculo. En promedio, Ana leyó 154 palabras por minuto. Si ustedes ven la tabla en pantalla, lo estándar es que en 6º grado los niños lean de 125 a 134 palabras por minuto. Esto significa que Ana, al igual que Kendra, sobrepasa lo estándar, por lo que se ubica en un nivel de desempeño avanzado. Exactamente, ella tiene la habilidad para leer aproximadamente 154 palabras por minuto. Felicitamos también a Ana porque sobrepasa el estándar. También es interesante que estamos aquí trabajando un estándar, pero la tabla que vieron en pantalla corresponde a estudios de otro país, porque en el contexto hondureño todavía no tenemos un análisis que nos diga que el estudiante en Honduras cuánto es el número de palabras por minutos que debe leer y ubicarlo en cada uno de los determinados estándares. Pero también es interesante entonces en el caso de Ana, que las oraciones, las palabras las pudo decir de una forma tan veloz según la fórmula que supera ese estándar. Y eso significa que ahí si no logramos, ¿verdad?, completar la estrategia, si habían comprendido el fragmento con esa velocidad de lectura. Entonces quedamos pendientes con eso, creo, ¿verdad? Exacto, trabajar la comprensión. A ver, la hipótesis es que si leen a esa velocidad que sobrepasa el estándar, significa que comprenden muy bien. Y por otro lado, profesora Maura, en el aspecto de fluidez lectora, vemos que Ana tiene la habilidad para leer el párrafo u oraciones largas completas, ¿sí? Y eso también nos da una buena pista de la fluidez. Los estudiantes que leen 2 palabras o una palabra fluida tienen dificultades, hay que ponerle atención. También hay otro aspecto que puede ubicarse dentro de creo que en el nivel de estándar, que a veces si nunca ha escuchado aquella palabra, desconoce la morfología de la palabra. Creo que eso pasó con Ana en alguna de las palabras. Entonces eso es normal también, que pueda discriminar y pueda repetir la palabra, ¿verdad? Eso sí, que ya se va a ubicar, creo que lo describe en el nivel estándar. Reparar como un poquito a volver a pronunciar la palabra o a verificar que la palabra se lea bien. Muy bien, vamos ahora a ver el video de Valeria, que es una estudiante de 9º grado. Y vamos a analizar también la fluidez y la velocidad lectora a continuación. Mi nombre es Valeria Almendares, soy de 9º grado y tengo 15 años. Hoy voy a leer un fragmento del libro Lágrimas de Ángeles de Edny Turralde y de la editorial Alfaguara Juvenil. A Jaime lo despertó el silencio, ese instante fugaz que tienen algunas ciudades, entre el alba y el amanecer.
Cuando la bola de ruido se queda quieta, suspendida encima del aro de concreto de los edificios, antes de rebotar contra el pavimento convertido en sonido. El niño entreabrió los ojos a una claridad borrosa, con el sentimiento de que algo faltaba, algo familiar que siempre lo despertaba en las mañanas. Su cerebro, aún adormilado, produjo una imagen: cresta altanera, ojos de punta de dardo y un caminar presumido. Un gallo. Por primera vez en sus 11 años no lo despertaba el canto del gallo. Incorporándose, se refregó los ojos con ambas manos a la vez y miró a su alrededor. Sorprendido, se encontró sobre las gradas de piedra que daban a la puerta de un almacén y no en la pequeña cama de metal en la habitación que compartía con su padre. Jaime se irguió asustado. El cuerpo le dolía por la forzada posición en la que había dormido. Los periódicos con los que se tapara durante la noche volaron con el viento y se esparcieron por el andén. Justo en ese instante, los recuerdos del día anterior vinieron a su mente y recordó de golpe que no se encontraba en la pequeña parcela de su familia, sino en la ciudad desconocida. Con el corazón acelerado, revivió en su mente como si fuera una película, todo lo acontecido desde el momento en que había tomado el bus en el pueblo, junto al padre y la tía, para ir a la capital hasta la llegada al aeropuerto. Recordó a su padre despidiéndose de él, haciendo esfuerzos inútiles para no llorar, pidiendo a su tía que lo cuidara, prometiendo que todos los meses mandaría dinero del trabajo que encontraría en el extranjero. Un abrazo, un beso en la frente, unas palabras de advertencia y una última mirada. Cerramos esta ronda de videos con la estudiante Valeria Almendares de 9º grado, donde ella ha superado el nivel de promedio de palabras, que leyó palabras por minutos, y es interesante que las estudiantes, tanto la de 3er grado como 6º y 9º grado, han superado los estándares. Esto significa que hay una constante por parte de los docentes que estos niños, significa que estas niñas y joven están leyendo de manera constante en el aula de clases o también en sus casas, porque el desarrollo de la lectura como componente en el diseño curricular básico nos dice pues que lo puede realizar en el aula de clase, como lo hemos señalado, estableciendo esta estrategia de velocidad de la lectura, pero también esa lectura en casa ayuda a que estas estudiantes, o la exigencia que tiene el centro educativo y la promoción también que tiene sobre la lectura, hace que los niveles hayan sido superados en esta rúbrica que hemos presentado también. ¿Qué opina, maestra? Sí, en efecto, en este caso Valeria Almendares de 9º grado, los estándares que lean en promedio de 155 a 160 palabras por minuto. Felicitamos también a este estudiante porque leyó 181 palabras por minuto. Si pudimos observar en el video, ella se tardó 1 minuto 46 segundos. Esto convertido en segundos es igual a 106. Y el texto que leyó tenía 320 palabras. Entonces dividimos 320 entre los 106 segundos que se tardó y eso lo multiplicamos por 60. En total obtuvimos 181. Significa entonces que Valeria lee 181 palabras por minuto, superando nuevamente el estándar, ya que lo normal es que lean 155 a 160. Es preocupante cuando un estudiante de 9º lee de 145 a 154 palabras y también cuando leen menos de 145 palabras por minuto. El indicador, ¿cuál es el indicador aquí? Porque esto fue una selección al azar de los estudiantes de estos grados que nos los trajeron aquí para poder hacer la prueba, y en el caso de Kendra y el caso de Ana, ellas no tuvieron contacto con la lectura, lo hicimos de una manera directa y hemos podido comprobar que su nivel de desempeño en cuanto a velocidad lectora y fluidez lectora han sido bastante avanzados. Bueno, esperamos que a nuestros televidentes les haya gustado este programa. Nosotros disfrutamos mucho al hacerlo. Pudimos grabar a las niñas, observar sus niveles de lectura, pudimos calcular aproximadamente cuántos segundos se tardaron e invitamos a los televidentes a que hagan este tipo de ejercicios en casa, a los maestros y a los padres, porque hay un estándar que hace referencia a la estrategia que el profesor debe implementar, pero también hablamos de un estándar en el hogar, y es que los estudiantes lean por lo menos 20 minutos.
pero el estándar de nuestro país dice y desea que lean al menos 40 minutos diarios en casa, textos y libros de su preferencia. Eso puede ser motivado desde la casa, el padre de familia, para lograr, o también puede que primero 20 hasta llegar a los 40 minutos, de poco a poco, también cuando no está, es decir, cuando la promoción de la lectura todavía no lo ha acercado al niño a los libros. Es interesante también, alrededor de estas dos habilidades se pueden trabajar una cantidad de estrategias que de repente las comentamos en otro segmento, cuáles son esas estrategias para seguir trabajando. Pero sí le decimos al padre de familia y a los docentes que tienen que agenciarse de ese cronómetro, del papel y de las lecturas que vayan de acuerdo pues a los intereses y a la edad del estudiante, porque también puede hacer prácticas entre los mismos estudiantes, no solo dirigida por el docente, sino también puede involucrar al estudiante al realizar este tipo de prácticas que resultan también divertidas. Bueno, continúe en sintonía de su programa Nuestra Lengua y a continuación tenemos el segmento Novedades del Español. Hasta la próxima. Hoy en su segmento Novedades del Español, las palabras terrorismo y tolerancia. No se lo pierdan. Queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras terrorismo y tolerancia. El jueves recién pasado, una camioneta atropelló a varias personas en la histórica zona de la Rambla en Barcelona, España, en un acto terrorista que dejó al menos 13 muertos y cerca de 100 heridos. El hecho ha sido considerado el peor ataque terrorista en España desde 2004 y es la sexta ocasión en los últimos años en la que los atacantes utilizan vehículos como armas mortales en ciudades europeas. A este respecto, veamos el origen y significado del término terrorismo. La palabra terrorismo se refiere a la ejecución de actos intencionados de violencia con el propósito de dañar o matar personas, sembrando el pánico con fines intimidatorios y de coerción, especialmente hacia ciertos sistemas políticos. El término nació en Francia como terrorisme durante el gobierno amenazante y represivo francés del período revolucionario que duró de 1789 a 1799. A su vez, terrorisme se formó del vocablo terreur, que significa sentir un miedo intenso o terror, documentado desde 1375, más el sufijo isme, que equivale a ismo en español, usado en este caso con la idea de doctrina o corriente de pensamiento. Asimismo, terror procede del nombre latino terror, en principio con el significado de temblor, del verbo terreo, que significa provocar o hacer temblar, asociado al radical tre, que dio origen a voces como terrible, terrorífico, estremecerse, tremebundo, etc., de donde también los términos tremo, que significa temblar, y trepidus, que significa agitado, tembloroso. Y como alguien aterrorizado suele temblar, entonces terror pasó también a significar pánico, espanto, desconcierto, horror y alarma extrema, precisamente lo que suelen provocar en la gente los actos de terrorismo. Terrorismo entonces es terror, más el sufijo ismo, que nos indica doctrina, creencia o corriente de pensamiento, es decir, simpatizar con la idea de que a través de actos de violencia, sembrando el terror, se pueden lograr ciertos propósitos. Maximilien Robespierre lideró en aquellos años esa política de terror, terrorisme, guillotinando a miles de personas, entre ellas al rey Luis XVI, ejecutado en la Plaza de la República
el 21 de enero de 1793. La palabra se registra en inglés desde 1795 y en español lo incluye el Diccionario de Núñez de Taboada en su edición de 1825. En nuestros días, el vocablo terrorismo está más vivo que nunca en todo el mundo. El mejor antídoto contra las actitudes fanáticas es la tolerancia, ya que nos permite convivir armoniosamente con personas de ideas, creencias y costumbres diferentes e incluso opuestas a las nuestras. En ese sentido, la mejor forma de luchar contra el terrorismo sería el fortalecimiento de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el fomento de valores como la tolerancia. A continuación les comparto algunos datos etimológicos y semánticos sobre la palabra tolerancia. La palabra tolerancia procede del latín tolerantia, que entre los romanos tenía un significado muy sencillo: aguante. La tolerancia, la virtud del tolerante, era la capacidad de soportar los fastidios y penalidades de la vida sin dejarse aplastar por ellos, pero al mismo tiempo sin aprobarlos. La tolerancia originaria equivalía a aceptación en el sentido de reconocer que las desgracias y molestias existen y que es imposible evitarlas o ignorarlas, pero que no debían existir, salvo en cuanto sirvieran para fortalecer la tenacidad del tolerante. Se asimila, por tanto, a la constancia, en la medida en que supone perseverar en la adversidad, encajar los golpes del destino y seguir adelante sin desmayo. Es señal de energía y fortaleza de espíritu, y por ello era muy apreciada por la viril mentalidad de la Roma clásica, que ni en las situaciones más angustiosas se daba definitivamente por rendida y con firme determinación se preparaba a conciencia para una nueva oportunidad, cuyo éxito dejaba incluso a cargo de la siguiente generación. La tolerancia se remonta a la raíz indoeuropea tel o tela, cuyo primitivo significado parece haber sido llevar o portar algo, fuera un venado recién cazado, un cesto repleto de bayas y semillas o el ajuar doméstico en las migraciones. La reconstrucción lingüística supone que, puesto que dicha raíz hace referencia al peso, se habría acercado a otra palabra que designaba la carga o peso que se lleva encima, onus, oneris, y por imitación se habría creado un supuesto tolus, toleris, con el mismo significado. La paz se impone gracias a la tolerancia, entendida como que uno cede sus derechos y el otro mantiene intactos los suyos, y a partir de este punto los conceptos se habrían bifurcado. Onus se concentra en el objeto que pesa y crea el verbo onerare, pesar, del cual deriva el adjetivo oneroso, pesado, gravoso. Por su parte, tolus se mantiene fiel a su raíz y se fija en el sujeto que lleva el objeto que pesa, con lo que dará lugar a tolerare, es decir, llevar un peso encima. En el Diccionario de la Lengua Española, tolerancia aparece definida como acción y efecto de tolerar, respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, reconocimiento de inmunidad política para quienes profesan religiones distintas de la admitida oficialmente, diferencia consentida entre la ley o peso teórico y el que tienen las monedas, margen o diferencia que se consiente en la calidad o cantidad de las cosas o de las obras contratadas, máxima diferencia que se tolera o admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.
La masacre terrorista cometida en España este jueves ha conmovido a la comunidad internacional por la pérdida de vidas inocentes. Enviamos nuestras más sentidas muestras de solidaridad a nuestros hermanos españoles y nos abrazamos a sus deseos de seguir protegiendo la paz y la libertad. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Hoy en el segmento Café Literario estaremos conversando acerca de la publicación y difusión de las obras literarias y del sistema editorial universitario. Los espero. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. Como siempre nos encontramos en la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este lugar le rendimos homenaje a los libros, a sus autores, a la lectura, a la literatura. Pero en esta ocasión estaremos conversando acerca del sistema editorial universitario de la Universidad Pedagógica, porque son muy importantes las casas editoriales para que los libros lleguen hasta los lectores. Y con ello, y por esa razón, estaremos conversando con la doctora Leida Linares, coordinadora del sistema editorial, y la magíster Lida Escobar, asistente y editora, ¿cierto? Sí. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, conversemos acerca de los antecedentes. ¿Desde cuándo funciona este sistema editorial universitario? Bueno, el sistema editorial universitario tiene, yo creo, ya bastante tiempo de funcionar en la Universidad Pedagógica, pero se remonta desde los años 90, cuando se contaba en aquel entonces con lo que se conocía como el fondo editorial. Y el fondo editorial era la unidad encargada de producir lo que eran los textos académicos en aquel entonces, que eran prácticamente casi todos los textos en formato impreso, pero que todavía existía aquellas máquinas que nosotros conocíamos como mimeógrafos, ¿verdad? Y se tiraba mucho material en ese tipo de tecnología. Luego se pasó a una imprenta, ¿verdad? Que ya fue cuando ya se elevó a fondo editorial. En la imprenta era donde se tiraba el material didáctico que se utilizaba en la universidad, también en el Centro de Educación a Distancia, en el Centro Universitario de Educación a Distancia, y se contaba prácticamente con un jefe, ¿verdad? Que era el que manejaba toda la unidad, un artista que era el que hacía todo el diseño gráfico y la gente encargada de la imprenta. Eso, lógicamente, a medida que la universidad fue creciendo y evolucionando, se elevó a sistema editorial universitario. Ya en el año 2012 se empezó a contar con un reglamento, ¿verdad? Y en el Consejo Superior Universitario se aprobó lo que hoy se conoce ya como el SEO, ¿verdad? Sistema Editorial Universitario. ¿En qué consiste, creen ustedes, la importancia de este sistema editorial? ¿A qué público llega? ¿Con qué intención llega? ¿Cómo funciona? El sistema editorial universitario es sumamente importante para toda institución universitaria, porque es la unidad donde se centra y se dinamiza todo lo que es la producción académica, científica y literaria que se produce, valga la redundancia, dentro de la institución. Entonces, el objetivo principal del sistema editorial universitario es regular, es coordinar, es manejar todo lo que es la producción científica, todo lo que es libros de texto, revistas, manuales de investigación, obras literarias que se producen dentro de la institución, que tienen un impacto tanto a nivel de docencia universitaria como también en el sistema educativo nacional. Entonces, por eso es que es muy importante divulgar no solo las funciones del sistema educativo, del sistema editorial universitario, el trabajo del sistema editorial universitario, sino que fortalecerlo, ¿verdad?, al interno de la universidad, para que los
creadores de la producción científica, que son tanto los docentes como los investigadores, se motiven, ¿verdad?, a formar parte del sistema editorial, a crear, a producir, a escribir, para que la producción científica de la universidad sea cada vez más importante y se pueda entonces fortalecer tanto la función de docencia, de investigación como de extensión. Entonces, por lo tanto, el sistema editorial universitario es una unidad muy importante que debe de ser ampliamente reconocida y apoyada tanto dentro de la institución como fuera de ella. Veo aquí una buena cantidad de obras que han sido publicadas por el sistema. ¿Podríamos hablar o ampliar sobre estas obras publicadas? Sí. El sistema editorial universitario tiene la misión fundamental como dijo la doctora Linares, de la divulgación, ¿verdad?, de obras de carácter científico. También apoyamos a la universidad con trabajos, por ejemplo, como los calendarios, en este caso es el calendario conmemorativo, algunas ediciones de obras de la literatura universal para los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Pedagógica. En el año pasado han salido 4 producciones, como Los indios de Centroamérica, que es de la doctora Gloria Hasseman, el doctor George Hasseman y el profesor Fernando Cruz, ¿verdad?, que es Indios de Centroamérica, una obra muy esperada en el mundo en el campo de la antropología, fundamental para los estudiantes de ciencias sociales, ¿verdad? Se trabajó también, el sistema editorial sacó la introducción de una producción netamente de UPN, vamos a decirlo así, porque esta es una compilación del profesor Renan Rápalo, de Sistema Editorial Universitario, y de filosofía, es un texto académico de análisis y lecturas clásicas, es una antología. La obra que ya se ha presentado anteriormente, el profesor Juan Medina, que en paz descanse, y la primera, vamos a decir, una de las obras que tuvo mucho impacto, ¿verdad?, y que nos toca muy íntimamente a todos, porque es la historia de la Universidad Pedagógica. El año pasado estuvimos en el 60 aniversario de nuestra institución, desde escuela superior hasta lo que somos hoy, y esta fue la obra culmen, fue un regalo de que la universidad hizo a todos los docentes, al personal, a egresados inclusive, ¿verdad? También para el conocer de nuestra institución, de la trayectoria histórica. Han participado desde luego autores trascendentes en el campo de la historia, por ejemplo el profesor Mario Argueta, sí, esta obra sobre la primera generación liberal, a propósito de Francisco Morazán. Estamos en el año morazánico, el 2017, y la obra justamente sale para conmemorar esta efeméride. Y entonces con el profesor Mario Argueta, que trabajamos estupendamente, valga la aclaración, el profesor Mario Membreño es el autor de esta obra, ¿verdad? Tuvimos el placer de trabajar con ellos también, y luego una gama de obras, de piezas también de literatura. La revista Umbral, que es la revista de la Universidad Pedagógica Nacional, la revista insignia, vamos a decirlo así, ¿verdad?, que tiene su obra, su número conmemorativo, el del año pasado. Eso es muy interesante porque recoge las vivencias de muchos de los estudiantes que en su momento eran los estudiantes de escuela superior y hoy son docentes, ¿verdad? Y es muy delicioso realmente de leerla, ¿verdad? Tanta anécdota, tanta historia. Y así, ¿verdad? Como le digo, la colaboración del sistema editorial es enorme. El sistema editorial es una entidad permanente en UPN, depende de la vicerrectoría académica, ¿verdad? Está conformada, pues como ya lo sabemos acá, por la coordinadora general del sistema editorial, la diagramadora, la licenciada Belinia, tenemos la secretaria Claudia Pavón, que es nuestra secretaria de apoyo, y su servidora, ¿verdad?, que funge como asistente y editora. En el sistema hay muchos proyectos para el sistema editorial, del 2017 también. Ya pronto sale la obra de un escritor Nobel, ¿verdad?, que es conocido en este programa, de Manuel Ayes. Pronto saldrá al mercado esa obra, y no dudamos, ¿verdad?, de la calidad del texto, usted lo conoce, ¿verdad? Y es importante también señalar las vinculaciones que tiene el sistema editorial universitario con el sistema
Centroamericano Editorial, el SEDUCA. El año pasado la reunión fue en Medellín y la doctora, en aquel momento, la doctora Jenny Zelaya, que era la que fungía como coordinadora, participó, ¿verdad? Eso nos permite la actualización. Este año se llevó en Guadalajara, y también EULAC invita, que es el sistema de editoriales latinoamericanas, también impulsa muchísimo el trabajo de vinculación entre universidades. Hacia eso estamos apuntando. Siempre platicamos con la doctora Linares y habla acerca de la publicación en inglés, ¿verdad? Que es fundamental que salgan obras en otros idiomas, ¿por qué no? ¿Verdad? La idea es la visión de elevar, ¿verdad?, nuestro sistema editorial. Entonces, en eso estamos trabajando. Sí. Muy interesante, porque puede ver colecciones de obras universales, obras hondureñas. Allá veo el cuento de la guerra de don Eduardo Bar, y aquí de don Rafael Elidoro Valle, y esas son realmente obras que uno puede encontrar. Ahora, ¿dónde encontramos estas obras publicadas por el sistema editorial? Bueno, existe dentro del reglamento del sistema editorial una estructura ya definida, ¿verdad?, que consiste en el consejo editorial universitario, un consejo técnico consultor, un consejo editorial y la librería universitaria. Entonces, toda obra publicada por el CEU se distribuye en la librería universitaria y se comercializa a través de la librería universitaria. Entonces, es muy importante que los autores o que los escritores o las personas interesadas sepan que cualquier obra que sea producida o publicada por el CEU va a ser divulgada a través de la librería universitaria, y eso se da a conocer en todos los centros regionales. En todos los centros regionales. Así es bueno aclararlo. Y también algo que es muy importante, que mencionó la Magister Lida. Nosotros estamos adscritos al SEDUCA, Sistema Editorial Universitario Centroamericano. Toda obra publicada por el CEU tiene el sello de SEDUCA. Eso implica que estas obras también tienen posibilidades también de ser conocidas a nivel centroamericano, ¿verdad? Por eso es muy importante publicar con el CEU. Y para concluir, ¿qué pasos se siguen para poder publicar en este sistema editorial? Ok, las bases para publicar en el sistema editorial son bien sencillas. En este momento tenemos abierta la segunda convocatoria, ¿verdad? Para publicaciones del próximo año, y esta publicación la pueden encontrar en el sitio web de la página nuestra, www.upnfm.edu.hn. Las bases de las convocatorias están en nuestro sitio web. Hay un link que pueden encontrar a los servicios del CEU, y ahí pueden leer toda la información relacionada a las bases para publicación con el CEU. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Y a todos en casa, ya saben, si quieren publicar, ahí está la dirección de la página web. Y si ustedes desean algún libro, en la librería lo pueden encontrar. Sigamos leyendo. Seamos mejores personas. Hasta pronto. Hola, sean bienvenidos a uno más de los segmentos del programa Nuestra Lengua. Esperamos, por supuesto, que usted esté disfrutando de la sintonía de Canal 10 y de su variada programación. Estamos listas, Cecia, para dar respuesta a las interrogantes que nos han formulado nuestros televidentes para esta semana. Efectivamente, profesora, vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Es correcto decir más sin embargo? Bueno, esta expresión es muy utilizada actualmente, la escuchamos muy a menudo en nuestros estudiantes y sobre todo también en muchos profesionales. Pues quiero decirles que esta expresión no es correcta, porque recuerden que está compuesta de dos conjunciones que son adversativas. En primer lugar, nos vamos a referir a la primera de ellas, que es más. Es una conjunción adversativa, y además está también la locución conjuntiva adversativa, sin embargo, y estas dos utilizadas en una sola expresión están expresando una oposición. Por lo tanto, es preferible que cuando usted trata de expresar una oposición en algo, utilice más o sin embargo. Como usted acaba de decir, profesora, debemos de decidirnos, o vamos a utilizar más sin tilde o vamos a utilizar sin embargo. Y hay muchas personas que agregan pero, que también es un adverbio de posición que significa lo mismo que más o que sin embargo. Así que nos decidimos. Nosotros no podemos decir pero más sin embargo. Nosotros creemos que rellenamos nuestro discurso y que es más extenso y que es más rebuscado
cuando a veces caemos en la redundancia. Nos vamos a referir, Ceci, al significado que tienen estas dos locuciones, empezando por sin embargo. Sin embargo, se utiliza para indicar lo que se dice a continuación es contradictorio con lo dicho anteriormente, pero ello no impide lo primero. Como en el caso que vemos en pantalla, no tengo mucho apetito, sin embargo, probaré los emparedados. O cuando decimos que no quiero ir contigo, sin embargo, te acompañaré. Así es, y expliquemos más sin tilde, como lo habíamos dicho. Y este introduce una circunstancia que opone o contradice parcialmente lo que se dice. Tenemos dos ejemplos y vamos a darle lectura a ellos. Quise hacerlo, mas no pude. Podía haberle contado una mentira, mas preferí callar. Y si nosotros nos cuesta desechar esta construcción errónea, vamos a decidirnos. Podemos poner no obstante o podemos utilizar pero. Podemos decir, iba a decir una mentira, pero preferí callar. Claro, porque sabemos que estamos redundando en la repetición de términos, por eso es preferible que usted opte por utilizar solamente uno de ellos y no los dos al mismo tiempo. Y caemos en un gravísimo, muy grave vicio del lenguaje, que es la redundancia. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y esta ¿es correcta la expresión lo que es? Bueno, también es una pregunta muy interesante y pertinente, por supuesto, porque es una expresión que está de moda. Nosotros la escuchamos en los medios de comunicación. Hay muchos profesionales, periodistas e incluso nuestros estudiantes utilizan lo que es. Yo siempre les digo que esta expresión es incorrecta, y cuando nosotros hablamos de forma oral o escrita, debemos evitar el uso de las muletillas siempre que se pueda. Y sobre todo aquellas expresiones que nada aportan al discurso. En el caso de lo que es, si usted se da cuenta que esta expresión no aporta nada al discurso, es mejor obviarla y no utilizarla. Así es, lo que es quita la claridad del mensaje. Yo me he fijado que en muchas exposiciones de mis compañeros siempre dicen, no vamos a hablar de lo que es, y las profesoras siempre paran la exposición y dicen, no vamos a decir lo que es. Y es muy bueno que siempre corrijamos a esas personas que utilizan esta construcción que tampoco está correctamente de acuerdo. Claro. Vamos a explicar qué es el loqueísmo, que proviene de la construcción lo que es, y es el uso innecesario, vicioso y repetido de la construcción gramatical lo que es delante del verbo ser. Podemos decir lo que es, lo que fue o lo que son. Esto es incorrecto. Yo estaba leyendo algunos artículos de la Real Academia Española respecto al uso de esta expresión, y se refiere a que esta expresión no aporta nada, nada significa, nada aporta al discurso. Y también estaba viendo hace aproximadamente una semana, en una entrevista que le estaban realizando a una profesora, ella estaba explicando que para el próximo 15 de septiembre iba a estar lo que es el cuadro de honor, lo que son las palillonas, como integrantes del desfile. Entonces es inapropiado, vemos que su uso se ha generalizado y no es correcto. Hay algunos casos, pero son muy pocos, en los que sí podemos nosotros utilizar lo que es. Por ejemplo, si yo le digo a usted, no sé cómo explicarle lo que es la amistad, me estoy refiriendo al significado de algo. En ese caso está bien empleado. Está bien empleado. También podemos decir cómo explicarle lo que es Twitter a alguien quien no lo conoce. Lo podemos utilizar como una guía siempre cuando vamos a explicar algo en sí. Pero como usted dijo en el ejemplo de la profesora, ella simplemente debió decir, va a estar el cuadro de honor, las palillonas, la banda marcial o la banda de guerra, sin agregar lo que es. Nosotros siempre creemos que le agregamos más a nuestro discurso cuando en verdad estamos impidiendo la claridad del mismo. Bien, profesora, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Antes de eso, Cecia, me gustaría que compartamos algunos ejemplos con nuestros televidentes. Vemos dos columnas, en donde la primera columna, lo que es, está incorrectamente empleado en estas oraciones, como en el caso de la primera. La comunidad solicitó que se mejore lo que es el servicio energético. Si usted le quita la expresión lo que es, verá que la expresión suena mucho mejor. La comunidad solicitó que se mejore el servicio energético. Lo que es ahí no cumple ninguna función gramatical. Así es, tenemos el siguiente ejemplo, que es una expresión incorrecta. Colaborar con lo que es los contenidos de la radio, cuando en realidad debería de ir. Colaborar con los contenidos de la radio.
Y finalmente, estamos siendo más cuidadosos con la evaluación de lo que son los proyectos educativos. Si usted quita la expresión lo que son, quedaría de la siguiente forma: estamos siendo más cuidadosos con la evaluación de los proyectos educativos. Así que ya sabe usted que debe evitar rotundamente el uso de lo que es, lo que son y lo que fue. Debemos tener conciencia lingüística, debemos saber qué es lo que decimos y cómo lo decimos, porque muchas veces por estar nerviosos o por querer tener un buen discurso, nosotros olvidamos y no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo, y eso sucede muchas veces cuando estamos bajo presión o con muchos nervios, pero nosotros debemos tomar la calma, hablar bien y recordar esas muletillas que debemos de desechar diariamente de nuestro discurso. Hoy sí, profesora, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y esta es: ¿cuál es la diferencia entre accesible y asequible? Bueno, hay diferencia en cuanto al uso de estos dos términos. Parece que sonaran de la misma forma, pero sus significados son completamente diferentes. Los dos están cumpliendo la función de un adjetivo. Vamos a comenzar explicando la palabra accesible. En primer lugar, se aplica a la persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin ninguna dificultad, como en el caso del ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Quería recurrir a Catalina con la esperanza de que resultara más accesible que su hermano. Y también se puede referir a personas cordiales y abiertas al diálogo, de trato fácil o afable. Por ejemplo, es un hombre accesible con el que uno puede sentirse a gusto. También nosotros creo que hemos conocido a muchas personas que no son accesibles, personas groseras, pedantes, que a veces ni el saludo responden cuando uno lo saluda, ¿verdad? Sí. Entonces es importante que siempre nosotros cumplamos con las normas de cortesía, aunque ellos no nos contesten. En cambio, accesible tiene 3 significados. El primero de ellos significa que se puede conseguir o adquirir. Un ejemplo de este: el objetivo de este nuevo centro es ofrecer a los ancianos un alojamiento asequible a su economía, o sea que es fácil de poder conseguir. El segundo significado de asequible, que se refiere a precio moderado. Por ejemplo, una amplia gama de tarjetas con precios asequibles para cualquier bolsillo, leemos muchas veces en los anuncios publicitarios. Y el tercer significado, que es comprensible o fácil de entender. Un ejemplo de este significado: pronunció un discurso asequible ante la audiencia. Así es que podemos utilizar accesible cuando decimos es accesible llegar a Plaza Miraflores porque está cercano y porque es fácil de acceder, pero no podemos decir que es asequible, porque estaríamos diciendo que se puede obtener a precio muy cómodo, ¿verdad? Es un grave error caer en la creencia de que estos dos verbos son sinónimos, porque como usted acaba de decir, yo puedo mencionar que Plaza Miraflores es accesible porque no hay ningún obstáculo, o que tal vez ahorita por las construcciones no está tan accesible, pero si yo digo que es asequible, significa que yo puedo comprar ese edificio de precio moderado, que no es así. Asimismo, cuando nosotros vemos en los anuncios deportivos que Real Madrid se enfrentará contra un rival muy asequible, significa que la victoria puede ser comprada por dinero. Así es. Bien, queremos comentar también el siguiente título, el nombre de un establecimiento: librería de libros. ¿Cuál es el error ahí? Vemos que, librería es una palabra derivada de libro, por lo tanto, de libros está incorrectamente empleado. Tal vez no es la persona encargada de este establecimiento, le pudo colocar librería Don Juan, por ejemplo. Así es. En lugar de libros, porque ya se sabe que se venden libros en ese establecimiento. Cuando nosotros vamos a una floristería, nosotros sabemos que vamos a encontrar, ¿no? Flores. No es necesario, porque también cae en el vicio de la redundancia y lo vemos en grande. Así que qué bien, ¿verdad?, que tenga una librería. Sabemos que es de libros, pero puede buscar un nombre más original. Profesora, vamos a dar respuesta a la trivia que usted planteó en el anuncio del programa. Bien, la trivia consiste en la siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes casos no es correcto en el uso de los dos puntos? Inciso A, para enunciar una enumeración, es correcto. Inciso B, encabezamiento de cartas, también cuando usted dice estimado amigo, estimado señor director. Inciso C, delante de citas textuales, para reproducir lo que alguien dijo, también es correcto. Y la opción D, para indicar mayor pausa en el texto. Obviamente el inciso D no es correcto. Para indicar mayor pausa en el texto, usted puede utilizar la coma. Así es, entonces la respuesta correcta a todas las personas que participaron es la D. Agradecemos mucho su participación en el programa Nuestra Lengua. Gracias por nutrirnos el programa con nuevos temas, nuevas preguntas, y los invitamos a que sigan comentando y enviándonos todos sus comentarios respecto al programa para poder enriquecerlo para todos ustedes. Y les invitamos a que sigan con la programación de Canal 10. En Canal 10 presentó Nuestra Lengua,
Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.